Hola, hola, ¿cómo están? Voy a esperar que se empiecen a conectar. Mi nombre es Pilar Olea, vamos a hacer la clase de química de disoluciones. Ya chicos, ya el día de hoy vamos a empezar la clase de química. Vamos a ver 3 puntos importantes. Primero vamos a conocer la clasificación de la materia según su pureza. Segundo, vamos a identificar una mezcla homogénea y heterogénea. Y finalmente vamos a comprender el concepto de soluciones y sus componentes, el soluto y el solvente. Entonces vamos a ver el primer objetivo del día de hoy, ¿ya? Y nuestro amiguito nos dice ahí. La materia se puede clasificar, ¿ya? En el mundo toda la materia es todo lo que nos rodea. Entonces la materia se clasifica por su pureza en sustancias puras y mezclas. Y nuestro amiguito nos dice ahí, ¿cuál de estos ejemplos será una mezcla? Entonces tenemos distintos ejemplos. Tenemos un cable de cobre, la sal de mesa, que es cloruro de sodio, el jugo de naranja y el agua con aceite. Entonces, ¿cuál de ellos será una mezcla? Si todos son materia. Entonces, la siguiente. La materia se puede clasificar según su pureza, ¿cierto? Entonces, tenemos la materia que va a estar clasificada en sustancias puras y mezclas. Entonces, vamos a tener dos grandes grupos. La materia va a ser las sustancias puras, por un lado. ¿Y quiénes son las sustancias puras? Dentro de la materia y dentro de lo que son las sustancias puras, tenemos lo que son los elementos y los compuestos. El elemento, por ejemplo, tenemos el cable de cobre y el compuesto, un ejemplo de ello es la sal de mesa. Y por otro lado tenemos los que son las mezclas. Dentro del grupo de las materias tenemos las sustancias puras por un lado y tenemos las mezclas. Y dentro de las mezclas tenemos lo que son las mezclas homogéneas y heterogéneas. Entonces vamos a ver un poquito en mayor profundidad este grupo, el de las sustancias puras. Entonces, ¿qué es una sustancia pura? La sustancia pura dijimos que eran los elementos y los compuestos y ustedes dirán, ¿pero qué son eso? Entonces, las sustancias puras tienen composición fija y se pueden clasificar en lo que son los elementos y los elementos se caracterizan porque son sustancias que no se pueden descomponer en sustancias mucho más simples, es decir, son una estructura en que tú ya no la puedes descomponer en más partes, es decir, es una sola. Entonces, en este caso, una sustancia pura es un elemento, y en el caso del cable de cobre, por ejemplo, el que ustedes ven en la calle, este cable usted no lo puede seguir descomponiendo en más partes, por lo tanto, es considerado un elemento. En cambio, la sustancia pura tipo compuesto es una sustancia que está constituida por dos o más tipos de elementos. En el caso del cloruro de sodio, la sal de mesa. La sal de mesa ustedes la pueden seguir descomponiendo en más partes. Vemos que la sal de mesa, también llamada cloruro de sodio, está formada por sodio y cloro. Por lo tanto, nosotros podemos seguir descomponiendo este compuesto. Entonces, ese por el lado de las sustancias puras. Entonces, vamos participando acá, ya espero que se hayan conectado. Vamos respondiendo juntos, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuáles corresponden a un elemento o a un compuesto? Tenemos el agua, el termómetro de mercurio, principalmente me estoy refiriendo al mercurio, y el jugo. Entonces, ¿cuál de ellas serán elementos y cuál de ellas será un compuesto? Entonces, ahí vamos a ver. A ver, dice, ¡ay, María Riquelme! Hola, ¿cómo estás? Qué bueno, espero verlo. Pensé que estaba solita, qué bueno que hay alguien acá conectado. Chicos, empiezan a hablar, empiezan a opinar. Vamos juntos respondiendo a esta actividad. Entonces, a ver, la María que se acaba de conectar, ¿me puedes decir el agua? ¿Qué piensas tú que sería el agua? ¿Un elemento o un compuesto? El agua es un elemento, ¿ya? Pero en el agua también podemos encontrar otros tipos de elementos. A ver, ¿qué más me puede decir? ¿Y qué puedes decir de la B? ¿Qué puede ser el termómetro de mercurio principal? El jugo es un compuesto, ¿cierto? Ya, y el mercurio del termómetro es un elemento. Muy bien, mira. Entonces vamos a ver, en el caso del agua, sí, el concepto del agua que es un elemento fundamental para nuestra vida, pero si nosotros lo quisiéramos desarmar, nos vamos a dar cuenta que el agua, estas típicas propagandas que tienen las aguas, era H2O, ya,
El H2O, la forma del agua está formada por un hidrógeno y oxígeno, por lo tanto, el agua es un compuesto, pero es un elemento fundamental para la vida. Yo creo que ahí nos vamos a confundir un poco con el tema del concepto más de publicidad. Pero en sí el agua es un compuesto porque también podemos encontrar otros tipos de sales. A veces al agua le agregan cloro, tiene flúor y otros tipos de compuestos. En el caso del mercurio y el termómetro, el mercurio es un elemento es un elemento y por lo tanto no lo podemos seguir separando en más piezas. Y estaba muy en lo correcto con el caso del jugo. Claro, el jugo no es solito, también lo podemos seguir descomponiendo. Podemos sacarle el azúcar, podemos sacarle el colorante, podemos sacar el agua que forma parte del jugo. Entonces, pero en esta parte lo que vimos nosotros chicos es que la materia se puede clasificar y se clasifica tanto en sustancias puras como en mezcla. En el caso de las sustancias puras pueden ser principalmente elementos y compuestos. Ahora vámonos al mundo de las mezclas. Ya vimos lo que eran los elementos, que son los elementos que tú no puedes separar en más piezas. En cambio los compuestos son aquellos sustancias que sí las puedes componer. Pero vámonos al caso de las mezclas. Las mezclas también en la vida diaria nosotros nos vamos a topar con mezclas, como mezclas homogéneas y heterogéneas. Entonces veamos qué se refiere en cada una de ellas. Las mezclas se pueden separar, ya sí o sí. Entonces nosotros en la cocina podemos tener varios tipos de mezclas. Una puede ser homogénea y heterogénea. Entonces en el caso ahí ya se me adelantó un poco la información. Tenemos por un lado las mezclas homogéneas, que son aquellas que no se distinguen los componentes. Claro ejemplo, un jugo de naranja, ¿ya? Un vaso de leche con chocolate, un té, un café, si lo llevamos a la cocina. Pero son donde tú, al mezclar componentes, elementos distintos, los revuelves y tú no logras identificar sus componentes. Eso es una mezcla homogénea. Y por otro lado tenemos lo que son las mezclas heterogéneas. Y en esas sí tú logras ver los componentes. Un claro ejemplo, chicos, cuando ustedes están comiendo ensalada y ven que al final, después de alinear su rica ensalada, su rica lechuga, se comieron la lechuga y en el plato quedaron restos de jugo de limón, agua de la lechuga y aceite. Y se dan cuenta que está todo separado, nada se junta. Entonces ahí hay una mezcla. Pero una mezcla donde ustedes pueden ver los componentes, logran ver dónde está el aceite y logran ver dónde está el agua. Entonces, es una mezcla heterogénea. Y en el caso de las mezclas homogéneas, cuando ustedes no logran ver los componentes, como en el caso de nuestro jugo de naranja, esas mezclas son llamadas también en la literatura en química como soluciones o disoluciones. Entonces, cuando el día de mañana digan, oh, esta es una solución, el jugo es una solución. ¿Por qué? Porque son una mezcla homogénea. Entonces, aquí tenemos un concepto que en la vida lo utilizamos, que son las soluciones, que son mezclas, donde tú no puedes ver los componentes. Y por otro lado tenemos que en el caso de las mezclas heterogéneas, donde ustedes logran observar los componentes que la forman, se clasifican como coloides o suspensiones, ¿ya? Entonces, vamos aquí, con la María me puede participar, que es la que está conectada. Vamos juntitas, vamos respondiendo, María. En este caso quiero que tú me digas cuál le corresponde a una mezcla heterogénea y una mezcla homogénea. Entonces, en el caso del agua con café, ¿qué podría ser? ¿Es una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea? Y también en el caso del agua con arena y finalmente el jugo, ¿qué serán esas tres? Vamos viendo. Ya, la vamos a ayudar. Ya, el agua con café corresponde a una mezcla homogénea, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque el agua con café, tenemos agua por un lado y café por el otro, lo juntamos, lo mezclamos y ¿qué va a pasar? Que no vamos a identificar cuál es el café y cuál es el agua, sino que al final va a ser una solución. Luego tenemos el agua con arena. Si ustedes observaron, ustedes cuando van a la playa con un balde de su sobrino o su hermano o su hijo, ustedes van a observar que agregan agua, sacan una muestra de agua marina y en la muestra va a ir agua, obvio, y va a haber arena. Y esta, si ustedes revuelven, al final lo que va a haber es una mezcla, pero una mezcla heterogénea. ¿Por qué razón? Porque ustedes logran observar los componentes. Y finalmente, en el caso del jugo, ¿ya?
Es lo mismo el jugo de naranja. Ustedes pueden tomar fruta, la pueden moler su fruta o comprar estos jugos en polvo en el supermercado y la mezclan con agua, ustedes revuelven y finalmente ¿qué? Queda una mezcla donde ustedes no logran identificar los componentes, sino que queda uniforme. Entonces, eso es una solución homogénea, ¿ya? Entonces, en un principio, chicos, recapitulando, vimos lo que era la materia según su pureza. Por un lado teníamos lo que eran las sustancias puras y por otro lado teníamos lo que eran las mezclas. Dentro de las sustancias puras teníamos lo que eran los elementos y los compuestos. Y por otro lado teníamos las mezclas, que eran las mezclas, pueden ser homogéneas o heterogéneas. Y finalmente, dentro del grupo de las homogéneas, conocimos lo que eran las soluciones. Ahora, yéndonos al mundo de las mezclas homogéneas, también llamadas soluciones, ¿ya? Las mezclas homogéneas, principalmente estas soluciones, o también llamadas disoluciones, porque a veces los libros de química, o cuando ustedes van a la ferretería y compran una solución salina, o las mismas soluciones para sacar la pintura, ustedes van a ver el nombre soluciones, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean el nombre soluciones, se van a acordar, son mezclas homogéneas, donde esta mezcla está formada por muchos componentes, pero no lo logro identificar, ¿ya? A simple vista. Pero estas mezclas homogéneas están formadas con componentes, y esos componentes tienen un nombre en la química, y como mi mismo dice su amiguito, mezcla homogénea, no se distinguen los componentes a simple vista, pero sí existen y tienen nombre en la química. ¿Y cuáles son esos? Como dice la pregunta, ¿cuáles serán los componentes de estas soluciones? Principalmente acá en las soluciones, los componentes que forman son conocidos como soluto y solvente. Entonces, dentro de estas mezclas homogéneas donde ustedes no logran identificar los componentes, estas soluciones están formadas por componentes y tienen un nombre, soluto y disolvente o solvente. El soluto se caracteriza porque se encuentra en menor cantidad y es el que se disuelve. Entonces, si nos vamos a la vida diaria y con el ejemplo del jugo de naranja, nos vamos a dar cuenta que el soluto es aquel que está en menor concentración, en menor cantidad, ¿cierto? Entonces, el soluto es un componente que se encuentra en menor cantidad. En este caso, el jugo en polvo. ¿Y quién va a ser el disolvente o solvente? Es el que está en mayor cantidad y en este caso va a ser el agua, un jarrón con agua, ¿ya? Entonces, si yo junto los dos, voy a generar una solución de un jugo de naranja. Entonces, las soluciones, volviendo a repasar esto, en las soluciones tenemos un soluto y un disolvente. El soluto es que está en menor cantidad y el disolvente es que está en mayor cantidad. Y también en química se van a topar también con un concepto que son las soluciones acuosas, ¿ya? Entonces esta parte es como un poco aclarar el concepto. Y las soluciones acuosas también son mezclas homogéneas, también son mezclas donde ustedes no identifican los componentes, ni el soluto ni el solvente a simple vista, pero son mezclas homogéneas igual. Y estas soluciones acuosas es cuando el disolvente, es decir, el que está en mayor cantidad, es el agua. Entonces, un jugo de naranja, una limonada, un té, un café, son soluciones acuosas. ¿Por qué razón? Porque el que está en mayor cantidad, que es el disolvente, es el agua, ¿ya? Y aparte, el agua es un disolvente universal, es decir, el que está presente en todas partes. Repasando acá, el soluto, que es el que está en menor cantidad, más el disolvente o solvente, que está en mayor cantidad, juntos forman lo que son las soluciones, ¿ya? Y que son mezclas homogéneas. Ahora, por último, los solutos y los solventes, sólido, líquido, gaseoso. A veces hasta el momento simplemente le he dado ejemplos líquidos, ¿ya? Donde la mezcla es líquida, donde la mezcla homogénea es líquida. Pero, chicos, las mezclas también pueden ser de otros estados físicos de la materia. Pueden ser sólidos y gaseosos, ¿ya? Entonces, una solución, ¿ya? El soluto y el disolvente pueden estar en los tres estados. Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Pero ¿de quién va a depender que mi solución sea sólida,
sea gaseosa o sea líquida, ¿ya? Y nuestro amiguito ahí nos dice, el estado de la solución va a depender del que está en mayor cantidad. ¿De quién? Del disolvente. Entonces, en el caso de mi jugo de naranja, como el que está en mayor cantidad es el agua, mi solución completa va a ser agua, ¿ya? En el caso del acero, el acero es una mezcla, ¿ya? De dos elementos. Entonces el que está en mayor cantidad es sólido, por lo tanto el acero va a ser sólido. Y finalmente en el caso del aire o el polvo, ¿ya? En suspensión, el que está en mayor cantidad es gaseoso, por lo tanto va a ser una mezcla, va a ser una solución gaseosa. Entonces acá tenemos que las soluciones, cuando mi disolvente es líquido, mi solución va a ser líquida. Entonces en este caso, el disolvente es agua, mi soluto es el jugo en polvo, que es sólido, lo mezclo y me queda una solución líquida. En el caso, si mi disolvente es sólido, en el caso del acero, que en este ejemplo es el hierro, y lo mezclo con carbono, que también son sólidos, va a generarse una solución sólida. Y finalmente tengo mi solución gaseosa, que en ese caso el disolvente es el aire, el que está en mayor cantidad, y mi soluto es el polvo, la tierra que está en suspensión. Cuando pasan los autos se levanta polvo, ¿ya? Y se me genera una solución gaseosa. Entonces esto para que ustedes entiendan, chicos, que las soluciones también pueden ser líquidas, sólidas o gaseosas. Y va a depender de uno de los dos componentes, ¿ya? Entonces aquí, si alguno más se ha conectado, podemos participar y podemos identificar quién es el soluto y el disolvente de la siguiente mezcla homogénea, de la siguiente solución, que en el caso de agua y café. Entonces ahí vamos a esperar un par de segundos a ver si María está conectada. Y también podemos responder lo mismo con el caso del agua con azúcar y el jugo. Ya, entonces aquí vamos a contestar. Recordando nuevamente, el agua con café es una mezcla homogénea, ¿ya? Donde tú no puedes identificar a simple vista los componentes. Y estas mezclas homogéneas también son conocidas como soluciones. Entonces esta es una solución. Y la solución está formada por un soluto y un disolvente o solvente, que también lo pueden encontrar en los libros de química con ambos nombres. Entonces en este caso el soluto, ¿cuál de los dos componentes? ¿Agua o café? En el caso del soluto es aquel componente de la solución que está en menor cantidad. Entonces en este caso va a ser café. Luego el disolvente va a ser el agua porque está en mayor cantidad. En el caso del agua con azúcar, el soluto es el azúcar, ¿ya? Porque está en menor cantidad y el disolvente va a ser el agua. Y finalmente en el jugo, como está en menor cantidad, el jugo en polvo, aquel corresponde al soluto y el disolvente es el agua, ¿ya? Entonces, finalmente vamos a tener una práctica para aplicar lo aprendido, ¿ya? Los voy a ir ayudando a contestar estas preguntas. Entonces, aquí me voy a agachar un poco. Tenemos que, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a un soluto? Ya, vamos respondiendo la letra A. El soluto puede ser A, es una mezcla homogénea. B, es el componente que se encuentra en mayor cantidad en la solución. C, es el componente que se encuentra en menor cantidad en la solución. Y D, es el componente que se encuentra en igual cantidad en la solución. Entonces, recordando que en las mezclas homogéneas que estaban formadas por un soluto y un solvente, sabemos que el soluto es aquel componente que se encuentra en menor cantidad, ¿ya? Luego tenemos que, ¿cuál es el soluto de la taza de café? Simplemente una taza de café que está con agua y café. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el soluto? Si sabemos que el soluto está en menor cantidad. En este caso es el café, ¿cierto? El café, el que está en menor cantidad en esta taza de café.
Me giro por un lado acá. ¿Cuál de las siguientes imágenes corresponde a una mezcla heterogénea? Recordando que las mezclas pueden ser mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Entonces, en el caso de las mezclas heterogéneas, eran aquellas que tú lograbas identificar los componentes que las formaban. Muy contrario pasaba a las mezclas homogéneas, como era el caso de el agua con café, ¿ya? Entonces aquí, la mezcla heterogénea corresponde al agua con arena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes, chicos, logran identificar los componentes. ¿Cuál de las siguientes imágenes corresponde a un elemento? ¿Se acuerdan que en un principio la materia podía ser sustancias puras y mezclas? Pero dentro de las sustancias puras estaban lo que eran los elementos y los compuestos. Entonces, los elementos eran aquellos que tú no podías separar más en componentes, en sustancias más pequeñas. Muy contrario pasaba con la sal de mesa, que tú podías seguir separándola. Entonces, en este caso, ¿cuál de las imágenes corresponde a un elemento? Correcto, al cable de cobre, ¿cierto? Porque el cobre es un elemento y ustedes ya no lo pueden seguir separando más en otros componentes. Y eso, chicos, fue un gusto haberles hecho clases. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o consulta, escriben.